¿Cuál debería ser la educación del siglo XXI? Las formas de educar a los niños, las prioridades de la educación del día de hoy, las habilidades de los maestros y los docentes y los métodos para evaluar son necesarios tenerlos hoy en cuenta para mejorar los procesos, los modelos pedagógicos y superar el modelo tradicional. Pues bien, ¿qué métodos de enseñanza deberían aplicarse a los estudiantes? Lo primero que debe hacer un docente es salirse del escritorio. A veces nos convertimos en personas de escritorio y se nos olvida que la relación del aprendizaje debe ser integral y debe ser compartida entre el estudiante y el profesor. Lo segundo es que la educación debe motivar, no desanimar al estudiante. Y motivar significa que las clases deben ser más alegres, más amenas, donde el estudiante sienta alegría de ir a recibir una clase. ¿Cómo dejar atrás el sistema educativo tradicional? Los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, una mejor educación, para que ellos puedan tener una mejor proyección a futuro. Pero las escuelas hoy pertenecen al Estado y el Estado les propone el sistema educativo que tiene que funcionar dentro de las escuelas. Es necesario cambiar ese modelo de educación, teniendo en cuenta que la educación es un fin y la escuela es el medio por el que se logra el fin, que es la educación. Es pues necesario cambiar la escuela y cambiar el sistema educativo. Necesitamos una escuela que responda a las necesidades del siglo XXI. ¿Cuál debería ser la forma de evaluar a los estudiantes? Primero que todo, a los estudiantes no debemos forjarlos a que presenten un solo tipo de evaluación, porque es necesario crear nuevos paradigmas que no se dediquen solamente a fijar la mirada en un tipo de evaluación, que es el que tenemos hoy en día los docentes. Hay que educar para que los estudiantes puedan desarrollar sus inteligencias múltiples. Es pues necesario superar el problema que nos presenta la educación del siglo XXI. Seguimos en un modelo tradicional, haciendo evaluaciones fijas. Es imposible que yo evalúe en una universidad a un ingeniero igual que a un médico. Son diferentes las evaluaciones de estas dos personas. ¿Por qué queremos cuadricular a los estudiantes, a todos, evaluándolos de la misma manera? Entonces, ¿qué finalidad? ¿Para qué sirve la evaluación? La evaluación nos está sirviendo a nosotros para clasificar. Y si clasificamos a los estudiantes, ya no estaríamos hablando de educación, porque la educación no excluye. Y luego en las evaluaciones estamos excluyendo a los estudiantes. Entonces, ¿para qué sirve la educación? Tenemos que crear nuevas formas de evaluar. Tenemos que formar gente con principios éticos y personas justas. Es necesario, cuando yo evalúe como docente, mirar los dos paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo. Estamos evaluando la parte cuantitativa y cómo evalúa el docente la parte cualitativa. Pienso que la evaluación del siglo XXI se debe realizar entre un estudiante y un docente, donde el docente pueda sacar la parte cuantitativa de la evaluación del estudiante, pero después él puede hacer su aporte en el aspecto cualitativo. Cuando iniciábamos hablando sobre la educación del siglo XXI, mencionaba que había que tener en cuenta las habilidades de los estudiantes y también había que tener en cuenta las habilidades de los docentes. ¿Pero en qué consisten las habilidades de los estudiantes y los docentes? Tres cosas. Primero, todo estudiante nace con habilidades. La misión del docente es descubrir esas habilidades en el estudiante, despertarlas para que el estudiante las ponga en práctica y pueda él mismo desarrollar su proceso educativo. Segundo, las habilidades de un estudiante y las de un maestro por lo general siempre son las mismas.
Uno aprende por imitación, y si el docente es un excelente maestro, el estudiante va a imitar a su maestro y él se va a convertir en un líder para su estudiante. Y de este modo se alcanzará el fin de la educación. Y tercero, una persona sola no produce educación, siempre necesita de otra persona. El conocimiento solo no se aprende, es necesario que se dé en esa relación con el mundo, con mi entorno, con mis compañeros, con las mismas actitudes de las demás personas que me rodean. ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? Es necesario también tener en cuenta nuestro entorno. Estamos en un mundo de la era digital. ¿Cómo estoy yo como docente haciendo uso de estos medios que la sociedad actual me ofrece? La sociedad no espera, está avanzando y se está transformando constantemente y da pasos gigantescos. Y el maestro, el docente, no se debe quedar atrás en esas transformaciones culturales que está haciendo las TICs. Es necesario que el docente haga uso de estos medios digitales y los ponga también al servicio de la educación, para que el estudiante los conozca y pueda también hacer un buen uso de ellos. En conclusión, el docente del siglo XXI debe ser un líder. Antiguamente, la educación era de muy pocos, de aquellos que tenían poder, fortuna, dinero, riquezas, oro, de los burgueses, de la aristocracia, de aquellos que concentraban fortunas. Hoy, la educación en el siglo XXI debe formar personas morales, transparentes, porque lo que se busca de una educación es el bienestar del desarrollo social. Desafortunadamente, hoy encontramos profesores que creen que sus estudiantes aprenden a punta de gritos. Esta forma debe cambiar. Educar en el siglo XXI debe hacerse desde el testimonio, desde el liderazgo, no desde los gritos. Tener en cuenta estas aportaciones que se han hecho en este corto documental y todo aquello que usted como docente, como educador haya aprendido en su vida, es necesario aplicarlo para que nuestra educación vaya mejorando cada día y no seguir en ese modelo tradicional donde el estudiante aprende todo de memoria, el estudiante repite, no hay innovación, no hay creatividad, se aprende por medio de la violencia, los gritos, el autoritarismo. Lo que se debe buscar en la educación del siglo XXI es esa interrelación, la creatividad, que el estudiante haga la clase, no solamente el maestro. Muchas gracias.